Señores, buenas noches. Estos animales sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Nada, estamos ahí al borde de la Navidad y queremos compartirlo con ustedes, como siempre, aquí en la pantalla de América. Señor Rodi Recal, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Doctor D'Alessandro, imputado, ¿cómo le va? Muy bien. Felicitaciones por su laburo. Muchas gracias. Gran Luis. laburo. Muchas gracias. Soy su fan, quiero que lo Sí, sepa. bueno, yo sé que sos mi fan, pero bueno, inmerecido. Pero No, totalmente. Lo vamos a llevar al diputado Marco Labaña, imputados en cualquier momento, le vamos a acusar de algo, no sabemos exactamente acá. Pero... Buenas noches. No, ni buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Daniel Santoro, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno. Señor Tato Yang, gracias, ¿cómo anda Luis. usted? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Tombo, querido, ¿cómo bien. estás? Bien, y muy mi bien. amigo, el señor Eduardo Feynman, ¿cómo le va? Hola, maestro. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Fue ¿Tato bien? Andan muy bien hoy, ¿eh? Fantástico. Sí, está muy bien. Impecable. Todavía con el efecto de... No llueve. Eso es lo que quiero saber. No hay tormenta. Anoche hubo una tormenta. Y menos mal que el domingo no venimos, porque... Y Feynman pegó un salto y yo pensé, primero que era un efecto de sonidista y segundo que me la estaba sacando. La tormenta fue una tormenta muy ¿Fuiste alguna fuerte. vez a comer hamburguesas lo del señor Colagrejo? No, se llama La Carne, creo, ¿no? Sí. Carne sola. Carne sola. Sin artículo. Sí, a una cuadra de la Quinta Olivos. No, todavía no. Bueno, donde estaba La Palmera antes. Claro. El restaurante La Palmera, ahora hicieron un gran edificio, hicieron todo como un paseo de comidas. Una de las imágenes del día es esta, que es el presidente de la Nación con Julián Aguada y Antonia. Bien a lo Obama, ¿no? Una cosa muy Total. Obama. Una Muy imitación, Obama tremendo. cruzando Una la imitación. calle. Pero durante toda la campaña hubo muchas imitaciones, ¿no? Muchas fotografías que imitaban la campaña de Obama, ¿no? Trastienda el día que iba a asumir Macri como presidente, mostrándolo a Juliana, acomodándole la Pero Obama corbata, efectivamente en dándole plena un beso. campaña salió de la Casa Blanca y se fue a comer a un... No, campaña no, presidencia. Como Fue- presidente. Fue varias veces, porque era su A almorzar, hamburguesa, claro, ¿no? su hamburguesa preferida. Y me acuerdo de Julián haciendo la huerta orgánica, como había hecho Michelle Obama. tal cual. Bueno, esa es una imagen. ¿Sabes? ¿Le dice algo la imagen? No, me parece un presidente normal, teniendo una actitud normal, una actitud como la de cualquiera de nuestras familias. No me parece mal. Pues yo creo que él optó por no jugar al líder carismático como Cristina Kirchner y demás, jugar al presidente con un rostro humano, ¿no? Totalmente. Y les digo, yo he ido 5 años al gimnasio con resultados diferentes, como lo ven, al lado de él. Es decir, él agarraba mi perro, Dompe, se bajaba, salía de la camioneta. Cuando era jefe de gobierno era muy mundano. Se bajaba, abría la camioneta y le decía a un tipo, ponete el casco. Pero vos podés ser muy mundano siendo jefe de gobierno. Siendo presidente es una cosa muy distinta. Igualmente a mí me encanta esta imagen. ¿Vos fuiste compañero de él en la escuela? Sí, fui compañero de jardín. Jardín. ¿Era Newman? No, en el No, Tandil. en Tandil. En el Salita Celeste. Al 901 de Tandil. No, pero digo, ella, ¿hoy actual, cuándo lo ves? el uno. Hay un tandilense exitoso y otro no. Pero digo, Fui muy amigo de Mauricio Tardó. Yo aprendí a jugar al golf con Mauricio. misma edad. Tienen los Sí, dos la vos es misma un poco más chico, es de febrero y yo soy de agosto, sí. ¿Lo ves, como dicen algunos, golpeado, avejentado por el poder? No, los 5 últimos años lo vi en el gimnasio, los 6 últimos años en el gimnasio, todas las mañanas a las 7 de la mañana. No, es más, en algún momento tuvo los pelos no tan canosos, yo creo que le hizo un toquetín, ¿no? No, tenía Carmela. Sí, le hizo un toquetín y ahora volvió. Por eso a veces lo vemos más canoso. A mí me parece que alguien en su momento me va a matar por decir esto. Pero sí lo veo más agobiado que lo que era cuando estaba, o sea, era de bailar. O sea, él tuvo una transformación. Era un tipo muy serio, distante, y en los últimos fue Juliana el que lo cambió. Juliana lo convirtió, Juliana es muy agradable, muy simpática, y lo fue convirtiendo, empezó a bailar y empezó a jugar en el gimnasio. Hoy alguien que estuvo esta mañana con él en el despacho en Casa Rosada o en Olivos, la verdad no lo sé. Alguien muy importante me decía que primero lo vio con mucha dificultad a hablar, le han recomendado que mantenga silencio, escribe en una suerte de pizarra que tiene. ¿Lo ves vos con el paso del tiempo? Digo, estamos a un año y chirolas de gestión. No, yo creo que mantiene la calma con la que arrancó, me parece que es una característica de él. De hecho, enojado este año se lo vio yo recuerdo 2 momentos. Uno cuando se le cayó la reforma electoral, estaba caliente ahí, estaba caliente. Y la otra fue hace poco cuando el Frente Renovador, está acá Marco Labaña, le sacó con el kirchnerismo el proyecto de impuesto a las ganancias. Digámoslo con todos los cuando Marco Labaña le estropeó Cuando Marco le estropeó pongámosle nombre y apellido. El enojo fue cuando pedimos la sesión extraordinaria.
que hizo Sergio, hizo la conferencia de prensa y ahí fue... Claro, bueno, todo ese episodio, ¿no? El resto después fue producto de la no disponibilidad. Sentémonos y busquemos algo de consenso, que fue lo que después de 2 semanas de tiroteo, insultos, agresiones, terminó pasando, sentándonos y buscando algo de consenso. A él cuando le preguntan si sufre el poder, que es una pregunta que se acuerdan, Duhalde decía, yo sufro el poder, él dice que tiene el mejor trabajo del mundo. Pero él sufre el poder. ¿Vos decís que sufre? Y vos fíjate que en un año, lo que pasa es que quizás nos olvidamos, en un año sufrió una rotura de costilla, el problema de la rodilla, la garganta ahora y una arritmia. Sí. Un año. La arritmia la tenía de chico. Es esta enfermedad congénita. Sí, Lo que Parkinson. lo que vos quieras. Y lo la que vos rodilla, quieras. por eso andaba en bicicleta y no corría. Sí, lo que vos quieras. Pero Pero todos es juntos. un año. ¿Hay algún homeópata dependiente de acá de la mesa? No, son todos locos, se medican químicos, no hay ningún tipo de... Pero acá no hay ninguno. No, pero los que... sensacional, ¿eh? Muy interesante. Es sensacional. Yo que soy un agnóstico en general, dicen que las manifestaciones, como por ejemplo los pólipos en la garganta, tienen que ver con un enojo no expresado. Estoy haciendo mucha superchería. Somatiza, decimos, somatiza. Somatiza. Eso Y es el muy, estrés que te puede generar. eso es muy de psicología, me parece, ¿no? De psiquiatría, me parece que Bueno, es, pues ¿no? siempre el cuerpo en un punto te pasa factura, ¿no? Te explota por algún lado, claro. Pero está más canoso, se nota que está más Los canoso. Kirchner son buenos. Digo, Tiene más arrugas. lo de- Está cada vez eso- más parecido a Franco. Sí. En lugar del perfil está cada vez más parecido a yo Franco. creo que Mauricio. eso, lo del pelo, digo, yo creo que dejó de darle toquetín y entonces, es verdad. Vamos a aflojar con el toquetín. No, pero yo lo digo porque... Sí, no, pero es verdad. Yo en un momento estaba preocupado porque dije, como presidente, se le iba a notar mucho más porque tenés la imagen El foco todo permanente. el tiempo. Bueno, lo entonces de la un día que hamburguesa- aparece Morocho, vos Sí. decís, ¿qué pasó? Lo de hamburguesa es una imagen. Otra imagen que a mí me impresionó para que compartamos, Daniel, Tato y toda la mesa, es esta, que es la despedida de año con los sindicalistas. Lo pasan a visitar después de, me parece que claramente un año de muchísima colaboración de parte de los sindicalistas. Digamos, han estado más que herbívoros los sindicalistas, ¿no? Es que yo creo que está rompiendo un mito esta imagen, porque hasta ahora se creía que el sindicalismo, si no gobernaba un gobierno peronista, era carnívoro y casi golpista. Esa era la leyenda, el mito. Y esta imagen demuestra que no. Un presidente no peronista celebrando el fin de año con todo el sindicalismo. No solo están los 3 capos de la CGT, están todos. No hubo, no está Hugo. Bueno, es que Hugo ya... Es que no es más, es Smith. Claro. Moyano es Claro. Juan Carlos Pero Smith. está Caló, está Barrio Nuevo, Están todos. está Salieri, Cavalieri. Y estamos a 24 horas de que se cumpla el objetivo del presidente de llegar a una Navidad Acuña. con paz. Pese a todos los vaticinios, la preocupación, las medidas que hubo para evitar que hubiera algún tipo de incidente, eso hay que, creo que rescatarlo, También hay que entender- permitir otra cosa. Y después también es como un Papá Noel, ¿no? El presidente, porque hoy estábamos repasando en el diario el tema de los bonos de fin de año. ¿Ustedes cuánto cobraron cada uno? No estaría llegando. No estaría llegando. Bueno, ahí Cruz bastante teléfono. dispar, pero por ejemplo los conductores de larga distancia consiguieron más de 20.000 pesos de bono y el gobierno tuvo que poner 100.000 pesos para evitar, como diría el profe de Pablo, este tema de La fuerzocracia. la fuerzocracia, que no hubiera un paro ahora con las fiestas. Igual Perdón que te interrumpo, Mauricio. Mira, Ahí está. los aceiteros que fueron los que más obtuvieron, 21.500 pesos. Bueno, eso es exportador, rubro exportador. Bancarios Claro. entre 8.000 y 12.000, que fueron los más duros. Ahí me atrevo a decir que ahí no hubo tanto gesto amable. Los bancarios con Palazzo y compañía fueron muy duros. Bueno, porque le firmaron un convenio y después querían retroceder. Pero perdón, Bancarios logró lo que quería. Entre 8 y 12 era lo que querían. Por eso hicieron un paro de unas horas después. También No, por el convengamos convenio, por el convenio. convengamos que todos estos bonos están atados a la pérdida que ha tenido producto de la inflación el salario. Bueno, No es que es un regalo, Repaso sino más. compensa parte de las pérdidas, ¿no? Camioneros en términos de lo que es habitual, bueno, judiciales porteños de 4.500 a 9.500. Camioneros es relativamente bajo a lo que solía ser, siempre estaba en la cabeza de todos. Sí. La alimentación 6.000, ahí está uno de los DAER, ferroviarios 5.000, la UTA 5.000, petroleros entre 5.000 y un poquito más, UTEDIC 2.000 pesos y los encargados de edificios Santa María que trajo a Dilma Rousseff ayer, ¿Saben por 2.000 qué? pesos. ¿Saben por qué baja?
porque esos bonos no tienen cargas sociales. No, es por única vez. Además que por única vez, no tiene cargas sociales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Son no remunerativos. Exacto, como es no remunerativo, a la dirigencia sindical, todo lo que es no remunerativo mucho no le gusta. ¿Por qué? Porque no hay aporte a la obra social del 9%, 6+3, y no hay aporte sindical, que generalmente es el 5%, o sea, hay un 15% que se pierde. Pero le ponen en el bolsillo a los trabajadores un dinero importante. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Esta imagen del presidente con los sindicalistas de la CGT se da también porque, ojo que el gobierno les dio, negociando, lo que ustedes quieran, les dio dos cosas que ellos querían. El tema de la plata de las obras sociales y el tema de ganancias. Así que este gobierno les logró esas dos cosas. Así que ellos también fueron a reunirse con Papá Noel, ¿no? Está bien. Pero digo, no es que tenía muchas ganas de darlo, pero se lo a terminó propósito dando. de esto que dice Eduardo, ¿toman nota Frente Renovador que son el enemigo preferido del gobierno? No sé, nosotros la verdad hemos visto claramente esta semana el tiroteo, digamos, los comentarios, pero la verdad que uno no puede entrar en la lógica de esos amigos o enemigos en función de cómo votes una ley. Cuando votamos muchas leyes negociando, haciendo muchos cambios, porque todas las leyes que hemos aprobado han sido todas muy modificadas, ahí no éramos íntimos amigos y ahora porque votamos de forma distinta. En realidad hubiéramos podido votar todos juntos como terminamos haciendo el día de ayer si el gobierno tenía voluntad. El problema es que el gobierno no tuvo voluntad de llegar a un acuerdo anterior y por eso fuimos separados. Pero si nos sentábamos en el día 1, seguramente salía más rápido, sin pelea, más prolijito. Pero esto fue producto de la falta de voluntad del Ejecutivo de sentarse a negociar. Pero no me parece que aunque votemos en contra, que seamos enemigos. Es parte de la democracia, de sentarte del otro lado y decirte, yo no estoy de acuerdo con este punto. Puedo contar, Labaña. Hoy hablé con una persona muy cercana al presidente y le pregunté acerca de, después de toda esta historia, ganancia, ¿qué siente el presidente por Massa? Y me dijo dos palabras, aversión y tirria. Si buscamos la palabra aversión en el diccionario significa sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona. Eso es lo que siente el presidente por Massa. Y tirria es sentimiento de antipatía que una persona siente hacia alguien o algo. Eso es lo que siente el presidente. Sin duda. Pero, si no lo tienen claro... A ver, que yo tampoco creo que te tenga que quedar simpático el otro. Digo, vos son distintas fuerzas políticas que la gente, a través de su voto, lo puso en distintas posiciones. Y estaba dado un congreso donde te tenés que sentar y negociar. Aunque no sea amigo tuyo, estoy obligado a sentarme y buscar consenso. Es feo y es malo que el presidente sienta eso por... Desde ya, digo, pero no me puedo... Yo no quiero volver a decir porque lo dije acá y Eddie Zunino le agradezco. Espero que no me pasan dos cosas. Esta semana yo dije tirria y dije que no se decía al aire desde Colomba. Ahora lo vuelven a traer en este momento la palabra tirria. Pero esto me lo contó un hombre muy cercano al presidente. Pero digo, quería preguntarle a Tato, digo, compartís que el presidente lo tiene. Sí, se siente traicionado. Exacto. Ahora, me parece que si tiene odio por el principal líder opositor. Odio no. Bueno, repugnancia, tiene que llamarlo y irse a comer un día la hamburguesa esta que come, o el sushi que comieron con el Frente Renovador y hablarlo, porque no le hace bien a nadie. Pero vos sabés una cosa, te voy a dar un dato. Más de una vez Sergio Massa ha ido a comer y se sienta a comer muchas veces en casa de gobierno con Marcos Peña. No es que hay una desconexión con el gobierno nacional. Pero por supuesto que no. No lo hubo el otro día. Levantamos más de 100 leyes este año. Claro. Y muchas de esas muy complicadas. Sí, y en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo histórico para tener una mirada de cuando los políticos tienen que dejar de lado los temas personales y jugar el rol. Recordemos a Balbín. Ricardo Balbín estuvo preso y torturado en la unidad 9, en la unidad 9 en el año 1954. Y cuando tuvo que saltar, cuando Perón retornó a la Argentina en el 73, tuvo que saltar para ir en la casa de Vicente López. Gaspar Campos. Bueno, qué memoria la suya, doctor. Soy viejo. Es que no tuvo ningún problema, se guardó el orgullo en el bolsillo. Te doy otro dato. Y hizo una reunión. ¿Qué edad tenía Balbín en aquel abrazo? 73. Era grande. 74. Son 55 Mauricio Macri, 47. No. 45. No, Massa tiene 42, Por eso 43. hay un problema generacional. 44. Sergio Massa. Es el león joven, ¿no? Sergio Massa. Claro.
Vidal, María Eugenia Vidal, Urtubey, y a veces Horacio, que se hace un poco el joven, quieren jubilar a una generación completa de políticos. Sumalo a Marcos Peña. Marcos Peña. Se quieren, es decir, a los tipos que están en los 50, altos 50, como es Mauricio, los quieren jubilar. Y los de más arriba no te quiero contar. Hay una fuerza transversal que hace a toda la política, que es sacarse de encima a los viejos. Es decir, y esto le duele a Mauricio. ¿Cómo viste? Digamos, cerrado el debate de ganancias, ayer se termina de... Primero, después me vas a explicar, ¿es bueno, es malo, para quién es bueno, para quién es malo? Pero digo, desde el punto de vista de esta mirada política en el impacto económico, la tirria, la aversión, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo que quedó claro es que si el gobierno hubiera querido negociar de entrada, el proyecto hubiera salido sin tanto ruido. Hoy se conoce en The Economist una mirada que le pone una luz amarilla justamente a la capacidad de Macri de poder encontrar o de dibujar una diagonal que no supo trazar en su momento, y esto en los mercados se notó. En este sentido, el signo de pregunta tiene que ver con cómo va a ser la economía el año que viene en función de, bueno, ¿convence? ¿Puede gestionar acuerdos Macri? ¿O cuando la cosa se pone difícil, la posición del gobierno se termina cerrando y negocia solamente si se ve forzado a hacerlo? Porque la verdad es que lo de ganancias con el gobierno yendo a extraordinarias, perdiendo la votación y después sentándose con la CGT, que podría haberlo hecho de entrada, muestra, bueno, algo que le llamó la atención a los mercados. Y en este sentido, bueno... Pero digo, pensemos el año que viene, y también le pregunto a Rodis, ¿va a haber brote verde, va a haber segundo semestre en el 2017? Mira, yo lo que te puedo decir es, noviembre ya dio mejor que octubre de este año. Comparando noviembre contra octubre, dio mejor. Seguramente vas a tener un noviembre contra noviembre de 2015, dio peor. La economía este año termina horrible, menos 2,5. Y el año que viene te va a dar bien, básicamente porque es mucho peor que el 2016. Hay que hacer un esfuerzo terrible para que te vaya tan mal. Sí, coincido. Y creo que el tema principal o la pregunta es si esa economía que va a estar un poquito mejor que este año va a ser una economía que lo sienta la gente. Claro. Que eso es lo que uno no ve que vaya a pasar. Vos podés tener un crecimiento del 3%, pero No que se eso siente después eso. siente... Y vas a tener un poquito de mejora del salario real. Este año caíste 6% a 10%, depende del sector. Los sectores informales, la caída fue mucho más grande, con lo cual lo que recuperes el año que viene va a ser una partecita de lo que perdiste este. Pero teniendo en cuenta que el año... Un poco más tranquilo, sí, vas a estar. Ahora, que esto te lleve a una sensación de, bueno... Al bolsillo, ya está, ya salimos, arrancamos. ya ahora Ya estamos arrancamos. contentos. Sí, Rodis. Yo no lo veo. La baña, pero teniendo en cuenta que el año que viene es electoral y ellos van a intentar reactivar el consumo para generar una... Por el tema electoral, básicamente, ¿no? Pragmatismo electoral. Claro, pragmatismo electoral. Digo, ¿eso le va a hacer bien a la economía? Creo que lo que te puede generar es la maldición de los años impares y pares, donde los años de elección vos tratás de incentivar o inyectar más recursos en la economía, y después los años pares, que son años donde no tenés elección, hacer los ajustes. Claro, y creo pasó que este año. el problema que pasó un poco este año es distinto porque vos podés decir, bueno, venías de un modelo que era catastrófico, que tenías que hacer cambios, que ibas a tener costos. El problema es después cómo hiciste y cómo repartiste los costos. Digo, terminaste generando una economía donde los costos de esos cambios y ajustes lo terminó pagando la clase media trabajadora. Y después el año electoral trata O de sea, el año que viene la va a ser tentación el los puede año- llevar al el año- 18 a generar. Por eso, el 18, complicado. Depende de lo que hagan en el 17. Si caen en la tentación de utilizar el consumo. pragmatismo electoral, y posiblemente los desequilibrios, déficit fiscales, necesidad, Financiado con endeudamiento, deuda en un mundo por eso. que no se Claro. sabe. Pero digo, ¿hay problemas de alguna duda que va competitividad? a caer en el pragmatismo? Digo, el presidente dijo, voy por un segundo periodo. O sea, no es que, digamos, su decisión es gobernar 4 años y poner en El orden. desafío más importante de Macri, ¿sabes cuál es? O sea, claramente él va a tratar de crecer de la mano del consumo y del gasto público. Lo que dijo que no iba a hacer. Él dijo que voy a crecer de la mano de la inversión y del crecimiento Lo que de se las le criticaba del exportaciones. kirchnerismo. Efectivamente, con 6 cuotas más, ahora son 18, no 12. Y financiado con deuda. Ahora, la gran pregunta es, la promesa de las inversiones que no llegaron el año que viene muestra un desafío todavía más importante para el gobierno.
Vamos a terminar el blanqueo. Hoy el gobierno logró firmar un acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos que, con independencia de cómo se implemente, mete ruido, mete miedo y va a llevar más gente todavía a entrar en el blanqueo. No fracasó el blanqueo, como no, fue un al éxito revés. el blanqueo. Bueno, yo nunca dije que fuera a fracasar. Yo, es más, creo que va a estar entre 60 y 80 mil millones. Gritaba que no va a pasar es nada. una generalización en la que no me prendo. Yo lo que sí creo es que es un arma de doble filo. Porque si el blanqueo termina en 80 mil millones, claramente el frente fiscal para el gobierno es una buena noticia. O sea, vía multa y vía lo que se cobra de acá en adelante, le da al gobierno claramente un poco de oxígeno, un poquito. Pero por otra parte, lo pone ante un desafío sumamente importante. Ponele que se blanquean 80 mil millones. 40 mil de inmuebles, 40 mil de activos financieros. Esto es acciones, bonos y dinero en efectivo. El gobierno se sacó fotos con todos los presidentes, armó un mini Davos en el CFK, hizo la gira, son recontra cool, para atraer inversores japoneses, italianos, de todos lados. Digo, si se blanquean 40 mil millones solamente en activos financieros, el desafío del gobierno es convencer a los argentinos que ahora tienen plata disponible para invertir, que inviertan en la Argentina. Ahora, pero Tombo, porque son los primeros, o sea, no vas a convencer a italianos, sino convencer a un argentino primero. Hablarle a los cámaras que están acá detrás, que no fue, imagino que no fue el mejor año. No, para nuestro sector tampoco lo fue. Que no blanquearon nada. No, olvídate. Negrearon. Olvídate. Para la gente que nos está escuchando, vos planteás una situación que obliga desde lo financiero que los argentinos que tienen plata la inviertan, apoyen. Que es el desafío del gobierno. Para el laburante. ¿Hay algún motivo para decir va a ser mejor el 2017? Y que no, que mejor que el 2016 seguro, pero de vuelta, Luis, o sea, cuando nosotros con River nos fuimos a la B, digamos, peor hubiera sido ir a la C. No, a la C no vamos a ir. O sea, peor que este año, realmente, escucho risas, es muy difícil. Y no es Tato. Claro, es que es cierto, si fuera de Racing, es verdad. Es muy difícil estar peor, digo. La verdad es que o estamos igual o estamos mejor. El único signo de pregunta, que creo que eso, el único signo de pregunta tiene que ver con el mundo, que es muy distinto del mundo que existía hace solo un año cuando Macri... Perdón, yo quiero que hacer una aclaración sobre este tema. Llegamos a esta situación que Estados Unidos firme un acuerdo con la AFIP, donde la AFIP va a poder hacer controles en territorio norteamerano y viceversa y demás. Sí, esto Esto es por el terrorismo internacional. Y Estados Unidos, más allá que esté Trump y que empiece con su política proteccionista cuando asuma, acá está el tema, todo el tema que sea impositivo, bancos y la aduana con el puerto, Estados Unidos va a seguir porque ellos no quiere que se infiltre el terrorismo internacional, el financiamiento del terrorismo internacional. Así que eso, sería buenísimo que la aduana en la Argentina mejore, porque si yo te invito a caminar por 11 y mirá lo que están vendiendo para Navidad, en la vereda nomás, digamos, Pombo, yo tengo información, la embajada de Estados Unidos está preocupadísima por lo que pasa al puerto de Buenos Aires. Las causas judiciales que están ahora abiertas contra el Monominichelli y todo lo demás, hay un impulso ahí, hay una mano, y eso va a quedar, más allá que asuma Obama, Trump, o que igual, eso es permanente. Soñar de volver a poner la plata como se ponía antes en paraísos fiscales, va a ser muy difícil. Dicho eso, hay que convencer a los argentinos. Yo lo que planteo es que el mundo es el único factor que puede meter un ruido. Si vos decís, bueno, ¿en qué caso podríamos estar peor que este año o igual que este año? Si el mundo se pone complicado. El 20 de enero del año que viene asume un presidente que prometió volver en términos de proteccionismos el periodo de entreguerras prácticamente. Muchísimo. ¿Qué te dice Malcorra? Y hacerle una guerra comercial a China. Y ayúdenme a los que han entrevistado a Malcorra. Malcorra dice, para nosotros lo que plantea Donald Trump no está en la agenda de nuestros problemas. Intercambio comercial tenemos muy bajo. Expulsión de los inmigrantes no tenemos. Esto dice Malcorra. Bueno, pero Malcorra... No, intercambio con Estados Unidos, balanza negativa, 4.500 palos. También salieron a festejar los limones de se contrapone un poco que no nos preocupa y después salís a festejar que te abrieron los limones. 400 palos contra 4.500 de déficit negativo. Lo tengo sentado hoy a Tombo, es que es una tentación porque estaba siempre sentado de Pablo. El tema del dólar. Hoy tuvo un bajón. Va a contar el dólar. Pobre, Pablo me detesta. Pero él lo puede decir. Él lo va a decir. Yo siento odio. El odio cuando me mira. Tirria, odio. Aversión. Y voluntad de puteada. Creo que impusimos dos palabras. Tirria. Aversión y tirria. No, pero tirria yo me siento feliz porque decíamos. La aversión es una palabra. Le agradezco, doctor. ¿Por qué bajó el dólar?
varios motivos. Primero porque los bancos salieron a vender los dólares que tienen que ver justamente con el blanqueo. Y segundo porque en esta última semana del año, en las últimas 2 semanas, aumenta la demanda de pesos. El año pasado salimos el 14 de diciembre del cepo, ya parece que es historia antigua, increíble, a 14.50, 14.90 y cerró en 13 mangos el dólar. Después, acordate que en enero recupera. Digo, el mercado ya mostró que en torno de 16 está dispuesto a pagar. Y el gobierno, hace muy poquito, el Banco Central salió a sostener en términos de 16 mangos. Pero tenés que decir lo siguiente también. Sí. Muchos dicen que 16 al dólar es barato. No, es un regalo el dólar. Es un, bueno, depende regalo que marzo del 14. regalo, depende del mundo. regalo. Y otros te están diciendo, ya este dólar no nos sirve, queremos de 18 o 20. Pero estamos hablando del problema de competitividad. Bueno, a ver, por eso. porque Entonces, cuando hablamos de inversiones, ¿cuál es el problema que está teniendo Argentina? Tu mercado interno está planchado, cayendo. Y el año que viene no es que, aunque se recupere, que va a ser una gran recuperación. Tu mercado externo ya no te dan los números, o te cuesta cada vez más, tenés un problema de competitividad importante. En ese escenario hay muy pocos sectores que están dispuestos a invertir. Los industriales te piden 18 o 20. Industriales, olvídate. Te piden una eso. energía renovable, eólica, te puede servir. No, pero porque no mueve tenés la aguja pero no te mueve la aguja del consumo, de la vuelvo población, a la del desempleo. Sí. Hablando con complicado. Roberto Labaño, dijo, Labaño dijo, el dólar no es competitivo. No es competitivo. A ver, ¿Cuánto ojo, va a estar, más el del dólar, chiste, digo? dos cuestiones respecto del dólar. El valor del dólar como valor en sí mismo no significa nada si uno no mira qué pasa con el dólar en el resto de tus socios comerciales. Porque el dólar a 16, si el real está en 5 reales por dólar, no te sirve. A un dólar a 16, con 3 reales por dólar, sí, porque tu principal socio, vos tenés que mirar a tu lo de al principal lado, cliente y socio, que es Brasil. Claro. Y Brasil se fue de 4.50 a 3.20 la relación real dólar, en donde en Argentina el tipo de cambio multilateral es el que tiene que mirar. Ahora, 15,80, que es como cerró hoy, a mí me parece que es más una oportunidad de compra que una oportunidad de venta. Entonces, tengo billetes, y yo te digo, mira, 2 cosas. Tenés pesos. A comienzos de noviembre el dólar estaba para cruzar la barrera de los 15, pero para abajo. Gana Trump y aparece una palabra que acordate que va a ser la palabra que lidere la discusión internacional en economía el año que viene. Volatilidad. La volatilidad es movimiento para arriba y para abajo. Con lo cual, lo que tenés que tener es mucho estómago para ver las oportunidades. Yo creo que en zona de 15.80, de 15.60, parece zona de compra si el resto del mundo está tranquilo. Ahora, si el resto del mundo también baja, bueno. Escuchame una cosa, y el año que viene que Trump acaba de decir eso, ¿no? Porque Pero además, 1.20 la libra, 1.20, un dólar 20 la libra. O sea, el dólar se ha revalorizado mucho en el mundo. Claro. Bueno, el dólar por eso ganó fuerza en el mundo y en un contexto, si se pone complicado el mundo, siempre es refugio de valor. ¿Qué pasa si ¿Se Estados entiende? Unidos La gente ahorra acá y en el mundo? ¿Qué entonces, pasa si Estados Unidos se transforma en una aspiradora de dólares? Y lo va a hacer. Porque ¿qué dijo Trump? Voy a gastar mucho y voy a cobrar menos impuestos. ¿Y entonces qué va a pasar? Y si él sale a pedir, digamos, en la fila para pedir plata, donde la Argentina está firme para el año que viene, aparece Peluca y se lleva todo, digamos, ¿no? Porque Trump ahí pasa Peluca la es Trump. Peluca es Trump, claro. Sí, porque habíamos hablado del ayudín, Los mercados ya descuentan un aumento de la tasa. El Banco Central, la Fed de Estados Unidos, ya anunció que va a haber 3 aumentos de tasa el año que viene. La deuda va a ser más cara para la Argentina. No significa que la Argentina va a dejar de pedir prestado. Pueden pasar 2 cosas el año que viene. Después, la tercera vez que me pueden pasar 2 cosas. 2 cosas. Te pido por favor. Si dijera 3, sería, digamos, no. Pueden pasar 2 cosas. La primera es que Argentina, después de las elecciones, busque financiamiento que no busca hace mucho tiempo, en un lugar que es una mala palabra para la Argentina. FMI. Sí. Yo creo que la Argentina después ¿Va a terminar cayendo ahí? Y si vale 8 el mundo y el FMI te presta al 4, probablemente. Vas a terminar ahí. Y lo complicado sería, en esto de que seguimos sin discutir cómo cerramos la brecha fiscal, la Argentina pidiéndole plata a los bancos argentinos. Porque ahí, es como Trump en el mundo con Argentina en la fila, bueno, acá pasa lo mismo, digamos. En tu negocio, si primero se para Argentina a pedir, bueno, los bancos le van a prestar primero a la Argentina. Hoy los bancos te están prestando a través de las LEVAC.
Claro. Hoy está pasando algo así. No es exactamente el Tesoro, pero es el Banco Central que te está sacando. Sirve comprarle banco. Y yo la LEVAC única vez que compré, bajó la tasa y con la comisión como me compró el banco, era más fácil el plazo fijo. La LEVAC te está dando. No tenés directo por poco. La LEVAC te está dando un poco más que el plazo fijo y no tenés riesgo. 24,7. Ojo, cero riesgo porque te lo paga el Banco Central. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya que estamos hablando de inflación. ya que estamos hablando Adelante, es la primera vez que una inversión financiera de renta fija claramente le gana el ya que estamos hablando de año que viene. Son todos usureros en esta mesa. El único que me parece que somos los dos que somos el Tato y yo. No sé que somos como negados, que no entendemos nada. Es que no tenemos resto. Esto le sobra. Estamos complicados. Renta financiera no salió. Renta financiera Quiero escuchar a Daniel que lo interrumpió. Un segundo. No. Yo quería decir, estamos hablando de qué va a pasar el año que viene con la economía, estamos hablando de las elecciones, estamos hablando de todo esto, y el año que viene tenemos elecciones, y el tema es cuándo empieza la campaña electoral. ¿No es así? Porque si tenemos elecciones en noviembre. Ya empezó. Cuando aparece el presidente en el primer timbreo, y la foto de la hamburguesa comiéndola. Pero ustedes también arrancaron. No es que le agarró hambre y fue a comer. Pero Marco, tuvimos un 2017 con 100 leyes consensuadas, con un ejemplo de parlamentarismo que no existía en la Argentina en los últimos 12 años. No podemos correr un poquito, julio, agosto, algo no. Entonces el gobierno puede tomar decisiones de economía con otro espacio. Massa aparece en todos los spots del intendente de Tigre, nunca paró de estar en campaña Massa. ¿Quién fue el primero que empezó con los timbreos? Una típica maniobra de campaña. El gobierno nacional. Ahí empezó la campaña. Este año trabaja. ¿Quién fue el primero que habló sin haber terminado el primer año de mandato de voy a la reelección? Pero no así que Massa no está haciendo campaña. El Poder Ejecutivo es el que tiene la máxima autoridad y es el primero que hace la campaña. La foto del colectivo. Todo es culpa tuya esto. Todo es culpa esta silla. La primera pérdida, la primera caída del gobierno nacional, creo que compartimos, es Gisela Constantini. Asumió su nuevo titular que dijo que no sabe nada del negocio lo comercial. Vas a poner, porque hay que poner el video y el audio de este señor. Sí, ahí va. Porque cuando una cosa es que vos digas, bueno, el señor dijo que no sabe nada. Otra cosa es escucharlo. On demand para usted, ahí está el señor del Acua, nuevo titular de Aerolíneas. La verdad, vemos a todos ustedes, les genera una gran responsabilidad. Digamos, soy bastante, no conozco nada del mercado de una compañía aérea. Tuve un año en ser cargo, digamos, lo único que conozco es algo de rampa. Les pido a todos que me ayuden a entender, digamos, yo soy la persona directa, entonces entiendo cuando me dicen las cosas cortito y al fin. Se lo decimos entonces. No, la rampa conoce. Sí. La rampa conoce, se conoce. Ahora, ¿puedo decir una cosa? Sí, claro. No es para acá es para defender al señor del Acua, que claramente, la verdad que murió de sincericidio el señor. Pero Recalde no sé cuántas horas de vuelo te habrá tenido y no sabía nada. Y la misma venía del mundo de los autos. Ella lo dijo, claramente el cargo de presidente de Aerolíneas no es un cargo, es un cargo político. Claramente es un cargo político. La verdad que es un error. Pero bueno, podemos aclarar algo. Hay muchos antecedentes de que cuesta $1 millón por día de déficit al Estado, a los argentinos. Pero no es la primera vez que pasa. Lo bajó a la mitad, también con baja del precio del combustible que hace costaba 3 millones. Sí, llegó a costar 2 y bajó a la mitad, bajó a 350 millones de dólares con la baja del precio del combustible. Cuando la privatizó Menem, que yo hice el amparo, el persalto contra la privatización, ¿saben cuánto debía? ¿Por qué la privatizaron? Debía $1.000 millones. Y perdió durante la gestión de los K $1.000 millones por año. Es decir, la privatizaron porque debía, después de 25 o 30 años en manos del Estado, $1.000 millones. Y ahora perdía 1.000 por año. Es una locura, ¿no? Pero yo digo, no hay nadie en el país que se haya formado para administrar una empresa como Aerolíneas Argentina, a quien el gobierno, para contraponerse con Mariano Recalde, que de verdad no sabía nada y que chocó en muchísimos casos, pueda asumir la presidencia de Aerolíneas. Pues la verdad que yo lo vuelvo a escuchar. Es que un administrador, un gestor, un gerente necesitas. Un gerente, no necesitas del tema. Un piloto, necesitas un gerente. Bueno, hay que definir la política aeronáutica, ¿no? Es que lo pusieron. La discusión es, ¿vas a dejar que compitan otras en el mercado interno? No vas a dejar. Y después poner al por eso se pelea con Lopetegui. Lopetegui era el dueño de la. Bueno, Lopetegui es el que sabe que maneja
deja todo. Igual Lopetegui también aprendió sobre el final, tampoco es que nació en una compañía aérea, nadie. Pero mira, hoy nosotros hablamos en la red, me parece que para introducirlo, ¿qué quieren hacer con aerolíneas? Con el vicejefe de gabinete Quintana, y me parece que ahí está la definición que vos pedías. Escúchalo. Nosotros tenemos una mirada de que Aerolíneas Argentinas tiene que estar al servicio de todos los argentinos, ¿no? Es una empresa de todos los argentinos al servicio de los argentinos. No puede tener a los argentinos por rehenes, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros creemos que lo mejor que tiene que hacer Aerolíneas es competir con otras aerolíneas y de esa manera esforzarse cada día para que todos los argentinos tengamos mejor servicio aéreo. Dice. Porque como estábamos viendo ese audio de Radio La Red. Dice audio de la red. Bueno, pero ahí está reconociendo el plan aeronáutico. El plan aeronáutico es claramente que vengan las famosas inversiones, es esto. ¿Sabes cuál es que el vengan problema? Empresas extranjeras. Ahora, el problema es qué pasa con Aerolíneas Argentinas. Flybondi y Avianca. Que entren otras empresas, pero es importante el dato de Avianca, porque Avianca absorbió Maquer, que es la empresa del grupo Macri, y puso como CEO a Carlos Colunga. Así es. A Carlos Colunga, que era el CEO de Maquer, ¿no? O sea, digo, Que también... debe ser uno de los hombres que más sabe de aviación en la República Argentina. De los que más sabe. ¿Sabes cuál es el Carlos problema? Colunga. Cuando vos abrís la competencia y solo entregás las rutas que son rentables. Le dejás a Aerolíneas Argentinas, que tiene que tener un servicio en todo el país, porque ese es el objetivo de una aerolínea de bandera, que cubra todo el país, y lo pones a competir solamente en las rutas rentables. Bueno, de hecho, las misiones, Calafate. Abrí la competencia, si querés, si es la mejor estrategia, pero obligalos al que venga a competir que cubra. Pero Marco, el verdadero problema de Aerolíneas siempre es la tarifa. En un gobierno como los K, que manejaron la tarifa como variable de ajuste, el problema de Aerolíneas es que era más barato viajar en aerolínea que en colectivo. Esta era la realidad. También, pero bueno, colectivos subsidiados, además. Imagínate lo que era un escándalo. Si resolver eso es una cuestión de cómo subir la tarifa. Coincidimos que el manejo después que tengas que tener tiene que ser muy profesionalizado, tenés que buscar que no tenga déficit, que se autosustente. Digo, eso está clarísimo. Los gremios que olfatean no podés esto, abrirle ya se declararon, los gremios del sector se declararon en alerta porque olfatean cambios. Porque Isela fue una buena presidenta. Yo nunca vi que los gremios reclamaran. Hoy había un hashtag en Twitter, volvé Isela. Bueno, pero nunca vi, y que había llegado y la miraban con desconfianza. Eso no pasó Nunca. jamás. ¿Qué es lo que te dicen en el gobierno? Que ella se mandaba sola, que ella hacía esos arreglos sola, que no respondía al ministro Dietrich. Y además, tengo entendido que Dietrich ya le quería poner a este señor, que no tengo el gusto de conocer, como dos, para controlarla. Y ella se puso la camiseta de Aerolíneas. Y ella dijo, yo no quiero este señor que me controle. Más allá del tema Avianca y... Ahora, perdón. Ahora, el tema es Dietrich. Para mí el tema es el ministro. Porque vos fíjate qué triste. Se cayó el consumo. Tuviste un montón de malas noticias en la economía. ¿Quién pagó costo acá? Nadie. A la única que rajan es a la que más o menos tenía consenso. ¿Quién pagó costo del gobierno? Claro, la única que se va es la que, a decir de por lo menos los gremios y los que saben, estaban haciendo las cosas bien. Porque no acata políticamente. Es una contradicción. Aranguren mete la pata brutalmente con tarifas. No se fue el ministro de Salud, Jorge Lemos, lo está cuestionando todo el sector de salud, lo dice que es una gestión espantosa. ¿Sabés cuál fue el problema? No pasa nada. Aranguren, y el mensaje es bastante peligroso. Está castigando el comisariato político, lo que se suponía que iba a pasar más. El mayor pecado de Isela. ¿Por qué le tiene aversión y tirria a Sergio? Te digo, responde a todo lo que le diga que sí. No empezó la campaña. No empezó, por suerte no empezó la campaña. Te digo por qué Isela es eyectada del gobierno. Porque ella no se suma al equipo. Y Macri le gusta trabajar en equipo. Y ella no era parte del equipo. Era una persona que venía de General Motors. Desde el principio. Empezó nunca mal. Respondió. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Y arrancó a los 2 meses, ¿no? Sí. La nombró y a los Vos 2 meses arrancó. fíjate, ¿no? Con Dietrich, ¿no? Él, un agenciero, vendía autos
Y ella manejaba una de las empresas más grandes del mundo, General Motors. Y tengo entendido que vuelve a General Motors. Sí, en la versión de hoy es que está volviendo. Igual Dietrich en la ciudad hizo una gestión muy importante. La bicicenda, sensacional. La bicicenda es alucinante. No toquemos la bicicenda. No. El Metrobús es de Dietrich. El Metrobús y la bicicenda. El ministro de Transporte que no construyó un kilómetro de subte en toda la ciudad. Está bien, pero eso no. El Metrobús es de Macri y Rodríguez Larreta, no es de Dietrich. No, Dietrich les cuento una. Claro, alguien la tiene que llevar adelante. Les cuento una anécdota de Dietrich. ¿Recuerdan en Chapadmalal el retiro ese, qué sé yo? Estaban todos los ministros charlando, qué sé yo, analizando temas de gestión y qué sé yo, y de repente se abre una puerta y ven un tipo en traje de neopren, pata de rana y máscara. Escafandra no, máscara. Era el de máscara. Y en eso hace así. Era el de Notting Hill, el compañero Hugh Grant. Dietrich, que venía de bucear. La carcajada en el medio de la reunión. La excentricidad, fue impresionante. Y después cuentan de esa reunión, discúlpame que me fui del tema, pero cuentan de esa reunión también, que en un momento determinado, uno de los ministros, no me supieron decir quién era, uno de los ministros dice: muchachos, vamos a abrazarnos todos. ¿Lo tenemos que abrazar ahora? Somos los mejores, vamos por más. El resto de los ministros dijo: uy, ¿dónde estamos ahora? Digo, estas cosas. Eduardo, ¿eso le llama trabajo en equipo? Yo te digo, estas cosas también ocurren en el gobierno. La campaña no arrancó. Un ex intendente de Londres hizo una carrera política enorme por mejorar la vida de los londinenses en cuanto al transporte. Por ahorrarle media hora de vida. Por el amor de Dios, que no comparemos el transporte de Londres con el de la Argentina, porque... No, pero es verdad. Está medido que el índice de eficacia de los pueblos tiene que ver... Yo lo que quiero decir es que si vos no podés hacer un derrame de la economía con plata en efectivo y todo, vos vas a hacer un derrame mejorando la vida de la gente en el transporte, en la salud. Hay otras cosas que no es solamente la economía dura, la vida cotidiana. No, pero yo digo, yo quiero retomar lo que decía Tato. El Metrobús fue una solución. Pero una solución, un parche. No es una solución de fondo. Claramente es más barato, más económico un Metrobús que un subte. ¿Le solucionó el problema a la gente? Sí. Ahora, es la política. Millones de personas que pero si vos le preguntás a los porteños política sustentable, que te digan tres cosas buenas de la ciudad, te dicen el Metrobús. Bicicenda nosotros no sería el caso. Es más polémico, si querés. Y no va a haber más subte. Los subtes se terminan acá. No se agrega más. No se agrega más. ¿Puedo retomar algo? Porque decían, que me gustó lo que decía Eduardo, ¿es del equipo o no es del equipo? ¿Es del equipo Pratgay? O sea, ¿se siente cómodo en esto? Bueno, a mí la información que tenía es que en estas negociaciones que hubo después de la tirria que provocó Massa, que el ministro del Interior, Frigerio, lo convocó para que esté presente y que había cierta resistencia de negociar este nuevo proyecto que se aprobó ayer en el Senado, ¿no? Con los gobernadores estuvo, ¿no? Presente. Sí. Con la reunión de gobernadores creo que estuvo. Sindicalista. Claro, que lo sumaron, que Frigerio lo suma Frigerio porque había versiones de que se podía ir. Bueno, salieron a desmentir ese día que la renuncia. Pero acá, Massot, sentado ahí donde está Mauricio, dijo: espero que no, cuando le preguntamos concretamente. Espero que no. Él dijo que para él era uno de los mejores ministros de gobierno. De hecho, lo que creo que publicó Clarín, ¿no? Dice Pratgay, y bueno, grité como un animal y perdí nada más que 30.000 palos. Es decir, Pratgay generó todo este lío, lo fogoneó y terminó perdiendo menos en el déficit de lo que pensaba. Pero ¿por qué es antipático Pratgay para el resto de los ministros? Porque primero porque no hay un superministro, ¿no? Este gobierno no tiene superministro, y Macri, bueno, eso es como Macri administra todo, ¿no? Es su manera de administrar. Exacto. Entonces, vos tenés todo el tema de infraestructura de la nación, tenés por un lado repartido en el Ministerio de Transporte, otro en el Ministerio del Interior, otro tanto en el Ministerio de Energía. Entonces, cuando ellos proponen
obras, baja de tarifas o lo que sea, tienen la barrera del ministro de Economía, que a todo le dice que no. Entonces, claro, vos no podés decidir, el ministro del Interior no puede decir qué hacer con la plata porque tenés la pared del ministro de Economía. Entonces, bueno, alguien tiene que decir que no a gastar. Sí, claro. Bueno, por eso genera mucha antipatía porque es el que al final de cuentas es el que termina tomando la decisión sobre las decisiones políticas del gobierno. Matías, digo, Pratgay se puede colgar algunas medallas seguro. Vos dijiste recién Corralito. El cepo y holdouts. Y que hoy tuvo otra noticia, ¿no? Griesa diciéndole a los fondos buitre, tiene razón la Argentina, no se le puede aplicar más la pari passu. Claramente el equipo de Pratgay, que no venía de la Fundación Pensar, no formaba parte de eso, si tuvo un rol fue que la Argentina vuelva a pedir plata prestada, digamos, con Toto Caputo, es un equipo especializado, ¿no? El pasado en JP Morgan, en pedir prestado. Eso lo han hecho excelentemente bien. ¿Blanqueos de él también? Blanqueo yo creo que es conceptual, estaba... Cuando hablamos mucho de blanqueo en las negociaciones estaba mucho la gente de pero Hacienda, es previo, digamos, formó parte de la campaña. La pregunta es, por ejemplo, reparación histórica a los jubilados, ¿a dónde nace? Porque de hecho no formó parte de la campaña, ni tampoco estuvo en el anuncio de Macri en la apertura de sesiones ordinarias, digamos, claramente ahí yo no sé cuál es el padre intelectual de eso, francamente, pero bueno, sí se le puede decir eso, y también en el ordenamiento de ciertas variables, pero después, bueno, la recuperación del INDEC no es de él, tarifas no tiene padre, o Macri. Bueno, sí, en cualquier caso, o Macri, sí, claro. ¿Y un buen ministro de Hacienda, Pratgay? Bueno, yo creo que el problema que hoy tenemos es que vos no tenés un ministro de Economía que te esté viendo la economía en su integralidad. No hay plan económico. Está bien, vos podés no tener un plan, pero tener un rumbo concreto, no hace falta. No hay rumbo tampoco. Para mí, el problema no es que tengas que salir anunciando este es el plan económico y anunciando... Pero no hay rumbo tampoco. El problema es ese, vos tenés compartimentos estancos. Claro. Y cuando vos tenés un momento de crisis como el que estamos viviendo hoy en Argentina, vos necesitas a alguien que mire la integralidad del modelo. Hay mucho parche, ¿no? Tenés mucho parche. Claro. O muchas cuestiones individuales que no necesariamente responden a cómo hacemos para recuperar el equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas externas. Te falta alguien que tenga esa mirada, que ese me parece es el problema. Hablemos de algo más filosófico de la economía. Me acuerdo cuando asumió Mauricio Macri, vos Mauricio, dijiste, Macri va a estar obsesionado por demostrar que es una persona rica, pero que no gobierna solo para los ricos. Es un gobierno de ricos, 32 ministros viven en el barrio Parque, pero que no gobiernan para los ricos. No es metáfora, 32 ministros gobiernan. 32 miembros del gabinete. Son de barrio Parque. Sí. ¿Y el resultado al año te parece el poder? ¿Lo consiguió? No, hasta ahora no lo logró. De hecho, yo creo que, al contrario de lo que piensan acá en la mesa, pero no soy economista, ayer fui a cenar al Corralón y me dice está lleno y se está yendo un poquito mejor. Hoy a la mañana, cuando salía de Puerto Madero, vi a alguien en una camioneta que es conocido del restaurante y dice, no, estamos bastante bien. Es decir, empieza a sentirse que la economía... Diciembre te va a dar mejor que diciembre del año pasado. Que la economía se empezó a mover un poquito. Y yo creo que el verdadero desafío del gobierno, y me parece que el año que viene va a ser bastante bueno, tal vez por el rebote, el verdadero desafío del gobierno, Luis, es que no gobiernen para ricos. ¿Ricos qué significa? El 70% de la población. Porque este 30% de pobreza, que es la que nos dejó el kirchnerismo, y que fue la peor cifra de Menem se fue con el 30% de pobreza, no parece en el horizonte disminuir, y yo creo que por ahí mejora, y lo dijo Marco, mejora la situación de ese 70%, pero ese 30 o 32 de pobres sigue estando fuera de agenda. Es conceptual eso, ¿no? Porque ahí la discusión tiene que ver con de qué tal lado te parás en la discusión entre el capital y el trabajo. ¿Cómo repartís la torta? Claro. Bueno, y primero si te preocupás por agrandar la torta, y objetivamente en la medida que la inversión no aparezca, la torta va a ser siempre la misma, en un gobierno que efectivamente en inversión social es récord histórico. Está haciendo como pocas veces. Bueno, yo lo reconocí el propio Alto. Eso siempre corre de atrás. Decía, ¿no? Cuando dicen no tiene preocupación social, la inversión en gasto social es inmensa. Sí, claro. Eso es lo que dice él. Ojo que tenés también mucho que es inercia. Que el solo hecho de, afortunadamente que el gobierno de Macri no lo hizo, el solo hecho de no cortarlo, año a año, producto de la inflación, te aumenta.
No, el gasto social, naturalmente. Incorporaste monotributistas a la No, por eso digo. Ahora, hay primero, manera de el mérito es no haberlo cortado, claro. que en campaña había la duda de si cortaba. Hay manera de. Y después algunas cuestiones se ampliaron. Marco, ¿hay manera de mejorar el problema del 30% que no sea generando empleo? Para mí el problema no es solo del 30%, para mí el problema es mucho más amplio, porque los sectores donde te puede empezar a reaccionar, cuando vos te pones a mirar y ves los restaurantes o eso que no, en realidad pertenecen a el 10%, 15% de la población. Medios altos. Sectores medios de la clase media trabajadora les está costando llegar a fin de mes. Sí, Daniel. Hay una nota de Alcadio Oña en Clarín que dice, ¿por qué no se baja la alícuota del IVA? Porque ganancias, es la gran discusión, porque ganancias, tenemos una alicuota del 21%, que es una de las más grandes, corríjanme si me equivoco, en todo el mundo. Perdón, es un impuesto regresivo, que no es como el impuesto a la ganancia, que son 15% de los trabajadores registrados, sino que es a todo lo que, cualquier cosa que compras, excepto el pan, alguna harina que tiene alguna rebaja, toda cosa que compras, vos te gastás el 21% de... En realidad lo que vos necesitas es avanzar sobre la reforma impositiva integral. Exacto. Ahí tenés que hacer un trabajo muy grande. El IVA es uno de los principales impuestos que hoy está cobrando Argentina. El primero. Y encima, el segundo es ganancias. Y encima es uno de esos impuestos que es muy fácil de recaudar. Lo vas a comprar y lo recaudás. No hay modo de evadirlo. Es de los peores que tenés y es los más fáciles de recaudar. Lo mismo que el impuesto al cheque. Ahora, es un impuesto muy malo, pero es muy fácil de recaudar. Es una de las deudas que tenemos. En tren de esto, que de paso te quiero ir a ver el 2 de enero, Marco, porque el 2 de enero se prorrogaron las sesiones extraordinarias, incluido. Así que lunes 2 de enero, te veo en la sala en Pasos Perdidos. Olvídate, pero digo, de las deudas que había extraordinarias, nosotros preparamos una placa de lo que debió haberse tratado y finalmente no se hizo. A ver si lo podemos compartir, Dire, para que lo veamos. La reforma política fracasó. La obligatoriedad de la sala de 3 años, la educación para todos de los 3 años, fracasó. El Instituto de Evaluación, que era un poco ver como la reválida de los docentes, fracasó. La reforma del mercado de capitales. Sí. La ley de emprendedorismo, que quedó ahí, que era el intento de los pequeños emprendimientos, quedó ahí. La protección de víctimas de delitos, ya sabemos, le dijo el senador Guastavino a Matías Bañato, no tuve tiempo de leer la ley directamente. Ese es nuestro. Qué vergüenza. Una vergüenza. La víctima. Esa es una ¿víctimas? Ley. Víctimas, sí, el proyecto de masa. Ahí hay mezclado algunas leyes que son del oficialismo y hay otras que son de la oposición. Que es nombrarles un abogado oficial a las víctimas, poder participar en el proceso de ejecución. Nuevo marco de otorgamiento de las libertades durante el proceso penal. Ahí está. Endurecimiento de las excarcelaciones. La fuerzocracia. La puerta giratoria. Esa también. Se les amotinaron. Esa por los presos. Los presos amenazaron con hacer motines en la provincia y se asustaron los senadores. Ahí, las 3 que ves ahí de seguridad son 3 proyectos. Y extinción de dominio también. Y la otra que era muy interesante, que era la actualización de las cuotas alimentarias. Esto tropezó todo, ganancias. Esa de Ana Rosenfeld. Sí. ¿De ella de verdad? Y ella viene diciendo eso hace mucho tiempo. La de la actualización, sacarle lo de la indemnización, es de Margarita Stolbizer. No, pero digo, era una idea de Rosenfeld. Sí, hay varios. Pero el proyecto ese que votamos... La extensión de dominio es sacarnos la posibilidad de recuperar lo que se le robó al Estado en las causas de corrupción durante... Eso ahora está en el Senado. En el Senado. La votamos en el diputado. Bien, pero sobre todo el tema de corrupción. Sí, pero está bien, porque la mayoría de las faltas son del Senado, hay que decirlo. Sí. A ver, las últimas, la de alimentos es de Margarita Stolbizer, que la votamos en diputado casi por unanimidad, pasó a Senado. Yo no es que la veo que están trabadas o que no van a salir, creo que por el momento del año no se llegó a tratar, quiero pensar que es así. La extinción de dominio, esa está más trabada. Libertades y víctimas creo que se trabó, pero por tema de... va a ser la primera sesión ordinaria exacto, no por una cuestión de que se haya trabado la ley, sino porque no se llegó con... Es mejor el Congreso que tenemos, Tato. Sí, claro. Hay Congreso. El mejor poder del Estado este año fue sin duda el Congreso, el Poder Legislativo. Se sacaron 100 leyes. Además, lo que hubo fue esto que señalaba Marco. No es que salieron las leyes del gobierno y punto. Salieron las leyes del gobierno tocadas por la oposición.
oposición. Eso fue un lujo, eso fue un verdadero lujo. Lo mismo pasó con las leyes de la oposición que tocó el gobierno. También. Porque de las 100 leyes, creo que 30 fueron del Ejecutivo, bueno, 70% por eso habría que plegarse al pedido de Santoro y decirle arranquen las elecciones por lo menos a mitad de año y en 3-4 meses saquen 50, 40 buenas leyes. El diagnóstico de Monzó, por favor. Otra anécdota del retiro espiritual, Monzó cuando le tocó exponer, porque todos se expusieron, y bueno, él hizo un balance más o menos del año legislativo y contaba las perspectivas para el año que viene, y uno de los datos que daba era que, bueno, al ser un año electoral, él estima que más o menos entre marzo y julio va a ser el momento más intenso del Congreso y de que después hasta fin de año van a sesionar. Fue un excelente presidente. Contame para vos quién fue la estrella, iba a decir el empleado del mes, pero no, digo, ¿quién fue la estrella del Congreso? Para mí, yo comparto que Monzó fue un gran presidente de la Cámara. Y se lleva, sí, bueno, Carrió también, ¿no? Es un personaje importante en el Congreso. ¿Por qué no Carrió, Marco? ¿Por qué no? Su asistencia no fue tan alta. Está cobrando 10 millones de pesos. La vi, al Chaco. Contá eso, contá por el tema. Con los descuentos por impuestos. Claro. Ella era antes de ejercer la función pública. Sí, igual el expediente dice del año 2002. Dice, contemos de cómo ella fue primero funcionaria judicial. Sí, fue funcionaria. Fue secretaria de la Cámara Federal de Resistencia. Tenía 20 cargos equivalente al de un juez. Personaje del año de noticias. Y hay así es. Y entonces hizo una presentación ahora diciendo que iba a cobrar por trabajo honorarios como abogada de la provincia de Chaco, un acuerdo que celebró ahora con el gobernador, la suma de, creo que eran 10 millones de pesos. Yo leí algo así como 10 millones, 5 de contado, 5 de contado y 12 cuotas. Pero el juicio es viejísimo, no sí, es pero de ahora. Pero el juicio... Honorarios cuando ella ejercía... Ella tiene derecho, o sea, no está haciendo nada ilegal. Y que era una abogada exitosa realmente, ¿no? Ni hablar, es del año 95. Ahora me acordé, ella primero fue secretaria letrada de la Cámara Federal de Resistencia. Después tuvo un estudio propio ella. Sí. Y después cuando Alfonsín la llama... Fue abogada de Telecom en su momento. Fue abogada de Telecom. Alfonsín la llama la constituyente de... 94. Y ahí es cuando entra la carrera política. Pero dice, el expediente lo hicieron en el 95, después dice, judicialmente es un expediente del 2002, por lo que... Pero digo, a ver, para vos, Rodis, ¿Sabes el detalle? Va a poder terminarse la casa que está construyendo ahí en un country en Cruz del Eje, porque hizo las perdés nada más, así que... Los 3 mejores diputados para vos. O Tato, digo, no yo sumaría alguno del Frente Renovador también, al que quieran. Camaño. A la negra Camaño. Hay una votación señora negra Camaño. La mejor legisladora fue... No, pero porque me parece que esto que señalábamos recién, digo, fue un congreso donde el aporte del Frente Renovador ha sido muy valioso, muy valioso. Esperemos que no se rompa, pero ha sido muy valioso. Casi se rompe al final. Voy a poner algo bien demagógico, pero quiero poner una ficha en Miriam Breckman, que fue la que llevó el tema de las dietas y que consiguió que diputados se la baje y los senadores siguieron sin ninguna cosa. Miraron para acá está. Y que cumplió un compromiso. Ellos, el FIT alternan las bancas. O sea, se eligen por un año, como son pocos, y se fue a su casa de vuelta. Para mí, también lo más allá de no coincidir con muchas de las cosas que dice Miriam, una legisladora que ha trabajado mucho. Digo, no comparto su punto de vista, pero ha trabajado mucho y siempre era muy correcta en sus intervenciones. Está muy bien. Yo te aportaría, coincido, para mí, Monzó arriba. Nico Massot, para mí fue una revelación en el Congreso, el presidente del bloque del PRO. Mario Negri, que es el presidente del bloque Cambiemos, ¿no? Los hizo enojar mucho ayer, ¿no? Con el discurso los hizo enojar muchísimo en el Congreso. Es sensible. Es parte del show que hace toda la sesión. Me dicen a mí que no empiece la campaña. Es parte del show que hacen todas las sesiones, se tirotean. Bueno, pero Feynman hasta ahora dijo 3 del PRO, 3 de Cambiemos. Graciela Camaño y también Carrió. Y Axel Kicillof. 4 de Cambiemos. Guado de Pedro. Si medimos, si medimos el Congreso por el grado de éxito en lograr sacar consenso de las leyes, y yo no la puedo poner acá arriba ahí, porque no negoció una sola ley con nosotros. ¿A un diputado del Frente Pro-Electoral que decís es un laburante que se sentó a trabajar con nosotros? Hubo varios. Axel Kicillof, más allá de yo no coincidir en muchas cosas, sus intervenciones fueron correctas. Digo, de vuelta, uno puede no coincidir, pero son esas personas que trabajaron.
Pistola también es una persona que trabaja muchísimo. Claro. Pistolas. Pitrola. Néstor Pitrola. No coincido, pero trabaja mucho. Gámez es Pistola. No, está bien, no, pues yo me confundo. No. Pero, ¿sabes qué? Aval Medina, por ejemplo. Aval Medina. Ahora, los senadores, qué complicado encontrar senadores que vos decís están cerca. Bueno, para mí Pichetto. Bueno, Pichetto tuvo, pero digo, el sombrero. Pichetto fue un muy buen año. Y además fue clave para el gobierno, Pichetto, en el Senado. Sí, a mí, discúlpenme, es un animal político. Bueno, habló del animal, para mí el travestismo permanente le hace muy mal a la política. Ahora le sirve al gobierno. ¿De cuál peronismo? De todos. De Menem, de Dualde, de Kirchner, esa cosa de me acomodo siempre por donde calienta el sol le hace muy mal a la Argentina. Pero le hace mal al peronismo. Le sirvió al gobierno este año, bien, listo. Pero no convertamos a Pichetto en Sarmiento, por favor. No, Sarmiento no, pero Pichetto para el diálogo político. Pichetto era un hombre común encerrado en un cuerpo kirchnerista, decimos. Ahora y antes dualdista, antes menemista, siempre se acomoda. Una gran imagen. Tengo varios temas. Tengo tema de consulta para Rodis, para Eduardo y para Daniel. De 3 temas distintos de mucha actualidad. Pero creo que veamos esta foto, que tiene que ver con algo que finalmente acercó a las partes, que fue el CONICET tomado por 5 días, acá cerquita, en Godoy Cruz y Paraguay, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Se dio finalmente, Daniel, el gobierno ante la presión para que reincorporen a 300 y tantos aspirantes a la carrera? Yo creo que hubo una negociación y que es importante que se recupere la producción científica en la Argentina, y no medirlo de quién ganó o quién perdió. Pero también esto, yo creo que atrás de esta discusión gremial hay una cuestión que tiene que ver con qué hacer con el aparato científico en Argentina, porque digamos Argentina tiene realmente ejemplos muy buenos, como es el caso del INVAP, la empresa estatal que construye reactores, que construye reactores nucleares, radares, satélites, que es parte de la ciencia aplicada, que nació del CONICET, que nació del Balseiro, que nos da grandes físicos. Entonces digo, ¿por qué no hay más ciencia aplicada y no solamente ciencia teórica en la Argentina? Yo soy egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que fue la mejor escuela de periodismo, pero con la gestión de Santiut he leído algunos informes de profesores de periodismo, que dicen que son profesores de periodismo, y investigaciones del CONICET que son malísimas, que no tienen el nivel para ser aprobadas ni siquiera en una maestría. Entonces yo creo que hay que exigirle también más a los científicos que eleven su nivel. Lo conversamos fuera de cámara con Daniel antes de empezar el programa. Ayer lo vi a Manes, que estuvo en el programa de Van der Koy y de Blanc, alguien insospechado de ser kirchnerista, ¿no? Y decía, yo creo que es un error creer que solo sirve la investigación aplicada. ¿Qué es la investigación aplicada? Descubramos cómo este reloj, no sé, gira en su eje. La investigación teórica es muy buena. Y daba ejemplos de Israel y de Estados Unidos, cómo se fomenta la investigación teórica. Sí, yo quiero quebrar una lanza en favor del CONICET argentino. Hay muchísimos investigadores muy valiosos, incluso en ciencias sociales, ni hablar de las ciencias duras, físicos, matemáticos, que son el propio Checato, el responsable de los investigadores, es un tipo de primer nivel en todo el mundo. Publica en las mejores revistas. Pero que salgan de la cueva, que vayan a las pymes, que pero está bien lo que dicen. No todo tiene que ser eso. También tiene que haber investigación por la búsqueda de conocimiento. Vos no sabés por dónde te dispara. La especulación científica. Ahora, tampoco la investigación sobre la letra Unión Soviética de Estados Unidos construyeron como se supo todavía que había. La Unión Soviética de Estados Unidos construyeron 10.000 bombas nucleares cada uno. El dispositivo que servía para activar las bombas es el de las tostadoras. Estados Unidos lo aplicó en las tostadoras. En cambio, la Unión Soviética quebró por eso, por tener encerrada su ciencia y no poder derramar la tecnología. Pero lo que vos decías, Tato, no es una metáfora lo de Arjona. No. Se conocieron algunas. A ver, hay 5.000 investigaciones. Seguramente hay 4.900 que son muy valiosas. Ahora, se conocieron algunas que son muy pobres. Investigaciones sobre cuál es el rol de la mujer de acuerdo a las letras de Arjona que generan furor. Eso también tiene que investigar el CONICET y lo investiga. Hay un becario al que se le paga para que investigue eso, que investigue la saga de Star Wars. A ver, me parece que es una buena oportunidad para investigar a los investigadores, ver qué hacen, ver en qué se gasta la plata. ¿Por qué no? ¿Qué tienen, coronista? Sí, Tombo, vos que venís de la UBA. Yo creo que ahí el gobierno
le pifió horrible, sobre todo porque achicar la cantidad de investigadores que ingresan justamente al CONICET es un error en el sentido de cómo se entiende el avance de la ciencia y la innovación. Básicamente por lo siguiente, los grandes descubrimientos son el resumen de una historia de fracasos, no una historia de éxitos. Edison dijo, cuando encontró la forma de hacer la bombita, dijo, he encontrado 999 formas de cómo no se hace la bombita. Entonces, un Estado no financia solamente lo que sale bien. Los descubrimientos, antes de eso, tienen un montón de veces pero una planificación, Mati, con plan. Bueno, pero cuando se habla de eso, repasemos, digo, ¿cuántos investigadores hay de ciencias exactas? 1157. ¿Cuántos hay de ciencias biológicas y de la salud? 1883. ¿De sociales? ¿Cuántos hay? Bueno, de sociales hay 1000, espérate que no me hable, 1500. ¿Te parece 1500 investigadores? Bueno, pero de vuelta, investigando la mitad de demás, esos investigan al peronismo. Bueno, hacen tesis y investigaciones históricas sobre el peronismo. No, la mitad, primero que es incorrecto que la mitad de eso investiga sobre el peronismo. ¿Cómo no? Bueno, citame la fuente y decime dónde están los papers, que puede haber 80 papers. 1500 investigaciones sociales. No, de ciencias sociales y humanas, que incluyen filosofía, que incluyen historia, que incluyen economía. Si en ciencias sociales hubiese aparecido otro Toto Smukler, o hubiese aparecido otro Martín Becerra, entonces vos tendrías esos 1800 investigadores, y la Argentina produce realmente científicos sociales de nivel internacional, pero no aparece porque hay muchos de estos casos. Que no tengas que relevar, y así como creo que hay que evaluar a los docentes, vos podés evaluar el resultado de las investigaciones, por supuesto que sí, pero la verdad es que lo que tenés que hacer primero es volver a invertir. En términos del PBI, la Argentina 0,65 invierte, 1,20 Brasil, 4 Israel. Vos dijiste al empezar, es muy pobre y estamos empobreciéndolo más. No, está bien, pero estoy de acuerdo con lo que digo, citarlo a Manes. Vos dijiste que el Producto Bruto el 2,5% este año. Entonces bueno, Argentina invierte el 0,65. Pero vuelvo a citar a Facundo Manes. Los países más pobres y más empobrecidos son los que más redoblan la investigación. Exacto. Como un modo de transformación. Y yo la verdad te voy a decir una cosa absolutamente incorrecta, porque no sé del tema. Pero a mí me preocupa poco si hay 1800 investigadores sociales. O sea, no me parece que sea un dispendio de dinero que nos tenga que horrorizar. Lo que hay que hacer es corregir la carrera científica. Pero que haya 1800 tipos pensando, aunque sea sesgadamente, algo en nuestro país donde generalmente no se piensa. Y acaba de asumir el presidente de la Aerolínea diciendo, no sé nada del tema. Es un campo que tiene que ser sembrado con miles de flores. Cierra, Edu, yo no quiero cerrar. Yo quiero opinar sobre el tema, ¿no? Yo no quiero ñoquis becados con los impuestos de la gente que estudien a Batman, a Pluto, Goofy. Ay, de eso, Matías. Pero nadie dice que no haya. Por eso mismo, porque soy inteligente, no quiero ese tipo de ñoquis. Yo tampoco. No quiero ese tipo de ñoquis en el CONICET. ¿Sabés qué me interesa en el CONICET? Por ejemplo, investigadores que hagan investigaciones sobre cáncer, sobre SIDA, sobre la vinchuca. Hay muy buenos científicos que hagan investigaciones, por ejemplo, sobre las mejores maneras de pronosticar el tiempo, las células madres. Humberto Eco desarrolló toda la teoría sobre la base de Tom y Jerry. Dijo que el comunismo cayó cuando Tom, persiguiendo a Jerry, abrió la heladera y solo había... escribió grandes libros sobre y vio que había comida. ¿Vos te crees que la Argentina... Pero el tema es el nivel de razonabilidad. Es el nivel de razonabilidad. Se supone que pusimos 160 millones de pesos en las redes sociales. Ese es el tema. ¿Cuál es el orden de prioridades? Estoy totalmente de acuerdo. Nos matamos cuando discutimos la reducción de ganancias para los trabajadores, no discutimos la renta minera. Nos matamos cuando, digamos, y el problema, no es el problema cuando discutimos 300 becarios para el CONICET y no discutimos la plata para bancar los trolls que en este momento... ¿Por qué no hay que discutir a los 300 de Eduardo? No, hay que evaluarlos. Hay que evaluarlos. Langley iba a ser el tipo que iba a inventar el avión, ¿sí? 1900, era
egresado de Harvard, le dieron $5 millones para que lo intentara, y además le pusieron la mejor gente. ¿Quiénes inventaron el avión? Los hermanos Wright, porque no iban por la paga, como iban los de Langley, que solo se quería ser millonario. Yo tenía un sueño, que era cambiar el status quo, y ellos iban todos los días con su repuesto de bicicletas. Lo seguía el New York Times a Langley, y no lo vieron volar. Dos cosas que quiero preguntarle a Daniel, porque lo hemos visto. Caso Odebrecht, una línea, y caso denuncia a Nisman y otro intento de maniobra de correr al tribunal que puede reabrir la causa. Sí, el juez, en el caso Odebrecht, donde se están investigando el pago de estos coimas por $35 millones, el juez Martínez de Giorgi mandó un exhorto a Estados Unidos para que mande el acuerdo entre Odebrecht y la justicia de Estados Unidos, donde ahí se habla cómo había un intermediario que era el que distribuía las coimas entre funcionarios kirchneristas, y empezó la especulación, bueno, ¿quiénes son esos intermediarios? Uno de los que aparece en la justicia que está investigando es el Corcho Rodríguez. Yo hablé con el ex novio de Susana Jiménez y me dice, él negó efectivamente haber pagado cualquier tipo de coimas. Él dijo que tenía un contrato con Odebrecht para la imagen de la empresa, de la constructora, pero no para hacer lobby. Así que se abre todo un espectro sobre eso. Se abre otra búsqueda, Luis, por si no sé si podemos mostrar a la cámara. Decime cuál. Ahí viene acá viene. Si podemos mostrar acá. Esta constructora brasileña le pagaba 80.000 pesos mensuales a negocios inmobiliarios de sociedad anónima. ¿Qué es negocio inmobiliario? Es la inmobiliaria de la familia Kirchner que regentea el Bocci San Felice. Entonces, hubo un comunicado de Santucho, ¿no? De un tal Santucho. Carlos Sancho, diciendo que eso es mentira. Y vos fijate que ahí están los papeles. Esto no es opinión. No, eso es información. Estos datos, la diputada Ocaña pidió hoy al juez que solicite al Banco Galicia, al Banco Santa Cruz, todas las facturas que existen en este sentido. También es un dato que Odebrecht fue recibido 36 veces por funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, cosa que obviamente no es ningún tipo de delito. Esto es el registro de audiencias, y ahí se ve, Cristina Kirchner se reunió con Marcelo Odebrecht aquí en Buenos Aires 2 veces. Marcelo Odebrecht está preso, es uno de los arrepentidos que ha colaborado en el caso del Lavallato, así que se abre toda una... 35 palos es un chiste, o sea, sabemos, reconocieron 35 palos, debe ser 350 para arrancar. Perdón, reconocieron 35 sobre contratos por $300 millones, pero Odebrecht en Argentina hizo negocios por $2.500 millones. La cuenta, ahí lo tenemos. Bueno, y contame el otro de Nisman. 300 palos. 200 Diego, 250. Hoy esperábamos que iba a ser un día tranquilo, este cierre en esta semana, además. A la mañana, la defensa de Héctor Timerman presenta un escrito en la Cámara Nacional de Casación Penal, el tercer nivel de la escalera de la justicia. Alejandro Rúa, que es el defensor, y dice: pido que se suspenda la deliberación, porque el lunes habíamos conseguido que se hiciera la audiencia, que se escuchara los descargos de los defensores, de la DAI. Entonces llegamos en el camino de que voten, que decidan si se reabre o no se reabre la denuncia, y presentaron esto, y ni siquiera le presentaron a la sala 1, sino que le presentaron a otra sala donde está ¿quién es el presidente? Alejandro Slokar, un miembro de la sala 2, que es uno de los miembros de Justicia Legítima. Así que otro interrogante, cuando todos esperábamos que la semana que viene se decidiera por fin si se reabre o no se reabre, seguimos poniendo... Si no se decide a final la semana que viene, hay que esperar hasta febrero, que empieza la feria judicial. Esto es, doctor, en términos, una nueva chicana. La van a reabrir. La van a reabrir. Causa esta, digamos, es un escándalo. Han pedido también el juicio político de Ana Figueroa, la negra Figueroa. Sí, la sala primera. ¿De dónde es la doctora Figueroa? De Rosario. De que la conoce. Obviamente. La sala primera no queda secretario, no queda nada. Antes tengo que hacer una pausita, pero me queda un minuto. ¿A qué se dedica Estiuso? Esta semana en Noticias publicamos un trabajo que pegó Estiuso, pegó laburo, Tato. Está asesorando a un empresario de Bahía Blanca que se llama Gustavo Elías, vinculado con Hugo Moyano, que tuvo una denuncia de la diputada Ocaña diciendo que era testaferro de Moyano. Este señor Gustavo Elías lo citó en Bahía Blanca, le puso su avión, un Cessna Citation, para ir a comer una noche al Country Paligüe Golf Club de Bahía. Estuvieron Lucas Nehamskis, un exfuncionario de Juan Manuel Abal Medina, y estuvo el fiscal de Bahía Blanca, Cristian Long,
y 2 empresarios locales. Digamos que Elías sufrió 2 hechos de inseguridad y es un tipo que dice que quiere erradicar el narcotráfico de Bahía, ¿no? A mitad de año tuvo un robo en el country donde amañataron a su esposa, a su hermana y a sus sobrinos. Entonces, bueno, por esta razón ese Lucas era el que manejaba los medios en el gobierno. ¿Lucas Necamquis? Sí. No, era el jefe de asesores de Abal Medina. Bueno, yo te decía todo esto porque en el próximo bloque, si nos llama Estiuso, quiero hacer la gran